Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Es un placer volver a hacer un video con ustedes, volver a saludarlos. Y qué bueno el tiempo que tuvimos ayer en la llamada por Zoom. Eh, Fue bonito ver a algunos y otros saber que se habían conectado y que estaban allí, ¿verdad? Entonces es un placer volver a verlos y ahí seguimos orando para que Dios nos siga guiando a poder aprender más de su palabra también. Entonces, cada día. Entonces, continuamos con el estudio de Génesis. Ya estamos en la clase número 17, semana 5. Ya, gracias a Dios, ya cruzamos la barrera del primer mes. Estamos en el lunes 2 de agosto. Así que fue un buen tiempo ayer en la clase por Zoom. Y cualquier pregunta, por favor, enviársela al hermano Ronald Laya, el encargado de la escuela bíblica. Y él nos va a asistir en esto para ir estudiando las preguntas con tiempo para las clases por Zoom, y así que Dios nos diga, ¿verdad?, de su palabra y podamos contestar de una forma correcta conforme a lo que Dios dice. Entonces, envíen sus preguntas y con el Ministerio de SCORE, hace un mes y algo, estuvimos dando una charla en línea en una escuela no cristiana y surgió esta pregunta, la primera pregunta. Una persona mencionó, ¿dónde está ubicado el jardín del Edén? ¿Existe hoy en día o no? Entonces al principio estábamos hablando acerca de pureza, estábamos hablando acerca del principio de Génesis, entonces salieron muchas preguntas ahí con respecto a Génesis. Pero esta pregunta del jardín del Edén también salió ahí. La vamos a contestar hoy y vamos a contestar también por qué el diablo nos tienta. ¿Por qué el diablo nos tienta? Entonces vamos a contestar la primera pregunta. ¿Dónde estaba ubicado el jardín del Edén? ¿Dónde estaba ubicado? Y para eso lo que vamos a hacer es irnos a la Biblia y leer Génesis 2. Entonces tienen su Biblia, tienen su lápiz. Lápiz para apuntar las preguntas y la Biblia para ir leyendo y que Dios nos diga qué es lo que nos dejó para nosotros aquí. Y vamos a ver por qué es importante también el jardín del Edén. En Génesis 2:7, vamos a ir leyendo ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya lo hemos mencionado esto. El 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién hizo el huerto? Dios. Dios estuvo pensando en eso y lo dejó allí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles. Nos van a servir de contexto para Génesis 3. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ojo, mucho ojo a esto. Vamos a volver a leer. Y salía de Edén, salía del huerto, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Un río que salía del huerto de Edén y se repartía en 4 brazos. 2:11, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, 2:13. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Hay algunos nombres, el nombre de los ríos y todo. Algunas características de los ríos y demás. En el 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. ¿Por qué mencionan Asiria? Y Asiria no fue, ya vamos a mencionar por qué. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, Asiria no existía en aquel momento, pero ¿por qué nos dejan este relato a nosotros? Ya vamos a explicar eso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos características que tenía el huerto del jardín del Edén, el huerto del Edén. Había un río, el río se desprendía en 4 brazos, estaba en cierto lugar, tenía todo árbol, todas cosas buenas. Habían 2 árboles que Dios le dijo a Adán que no podía comer de ese árbol, de esos 2 árboles, porque ciertamente iban a morir. Esto lo estamos leyendo porque es nuestro contexto para el día miércoles, cuando hablemos de esto, Génesis 3. Entonces, en el pasaje que leímos, acabamos de mencionar 4 ríos, y muchos teólogos y personas estudiosas ubican el jardín del Edén en el Medio Oriente. ¿Por qué lo ubican en el Medio Oriente? Bueno, uno de los ríos es Hidekel, versículo 14. Y esto lo asocian con el río Tigris, que atraviesa lo que hoy es Turquía, Irak y Siria. Turquía, Irak y Siria. Este es el río Tigris. Y el otro río es el Éufrates, que tiene el mismo nombre hasta hoy, que hoy en día también atraviesa Turquía, Irak y Siria, solo que hacen un borde, como dice ahí, rodean estas tierras. Entonces, personas dicen, allí es. ¿Por qué hay un problema en definir que allí es? Bueno, vamos a ver. Solo se mencionan 2 ríos. Hoy en día tenemos solo 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿Dónde están los otros 2? No aparecen en nuestro contexto actualmente. Y lo otro que no se tiene en cuenta, o lo otro que no se considera, es que los cambios que hubieron después del diluvio. ¿Está equivocada la Biblia? No, en ningún momento. No, porque es palabra de Dios. Entonces, si no está equivocada la Biblia, ¿cuál es el problema? ¿O cómo podemos explicar esto? Bueno, es muy sencillo, obviamente, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro de Génesis? ¿Quién fue el redactor humano? Fue Moisés. ¿Cuándo lo escribió Moisés? Mucho tiempo después, ya cuando habían salido de Egipto. Entonces, ¿existía esto asirio y todo? No, muy probablemente se hizo algunas correcciones ahí, igual que otros libros, se actualizan en el tema de lugares y demás y todo. Pero, ¿cuál es el problema? Que si está o no está el jardín del Edén en el Medio Oriente. Bueno, esto, ¿verdad? No consideramos 2 ríos faltantes, muy probablemente o se secaron o algo así, pero otra cosa que pudo haber sucedido es el hecho del diluvio. En el diluvio hubieron muchos cambios. Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Abajo de la tierra se rompió y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, cuando se produjo esta ruptura en el abismo, aquí podemos mencionar que hubieron terremotos, no se sabe si tsunamis o algo, pero hubieron cambios en la tierra, salieron montañas, salieron situaciones y todo lo demás. Entonces, hubieron muchos cambios aquí. Y se rompieron las cataratas de los cielos. Cuando expliquemos Génesis, vamos a profundizar en esto, vamos a agregar imágenes y demás. Y dice que la tierra estuvo llena de agua casi un año. ¿Por qué? Ojo, aquí se pusieron atención, si fueron observadores. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. Y en 8:13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Me gustó esta observación. En el 8:14, en el mes segundo, en el mes primero, se había secado. Pero Noé esperó hasta el mes segundo, a los 27 días del mes,
fue cuando se secó la tierra. Y Dios le dijo a Noé, sal con todos los animales y sal con todas las cosas. Entonces, Noé no sabía qué esperar, pero Dios le dijo, esperó hasta que Dios le dijera y Dios le dijo, sal. ¿Por qué hablamos del diluvio? ¿Por qué es importante y tenemos que notar esto? Porque hay algo que pasa en nuestro país y en otros lugares, en otros países también. La gente acostumbra a poner el nombre de ciudades o nombre de colonias o nombre de ríos a algún río conocido o a algún nombre en otro lugar. Ejemplo, hay colonias que tienen nombres de presidentes, nombres de cosas, entonces no se lo inventaron aquí. Ejemplo, aquí en Honduras tenemos una ciudad que se llama Florida. Tenemos nombres de algunos, hay nombres de algunos ríos que se repiten en diferentes países. Entonces, ¿cuál es el punto? Que es muy probable que después del diluvio, las personas allí hayan decidido ponerle nombre a alguno de los ríos. Algunos de los ríos que ellos habían conocido antes o que ellos sabían que estaban en el Edén. Entonces, ellos tal vez decidieron, vamos a ponerle nombre a este río, el mismo que había en el huerto del Edén, porque es grande, es bonito y todo lo demás. Puede ser, pero como les digo, se va actualizando cada día. Entonces, perdón, se va actualizando y se van agregando nombres de lugares y todo, pero no hay una respuesta definitiva a esta pregunta, la ubicación del jardín del Edén. Si ustedes quieren entrar al libro, a la página de respuestas en Génesis, y en el libro 3, también en el libro 3 de las respuestas en Génesis, ahí también se menciona, ahí está el artículo de la ubicación del jardín del Edén. Hay muchos teólogos que han tenido problemas con esto. ¿Cuál es el detalle? Las personas son muy dadas a adorar. Y si no pueden ver a Dios, ellos dicen, no le podemos adorar. Pero ellos ven algo y lo adoran. Ejemplo, bueno, la Biblia menciona dos situaciones. Una es cuando David derrotó a Goliat y con la espada de Goliat, David lo terminó de rematar, podemos decirlo así de esa forma. Y mucho tiempo después, se lee que esta espada estaba en un lugar, en uno de los templos, y ellos estaban adorando a esta espada. Entonces, esa es idolatría. Entonces, ¿por qué Dios no nos ha dado una ubicación del jardín del Edén? Por lo mismo, nosotros somos dados nosotros hablando en general de toda la humanidad, somos dados a la idolatría. Entonces, Dios no dejó este lugar. ¿Por qué? Porque sabía que lo podían idolatrar o andar buscando dónde estará los árboles y el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal y todo eso. Se iban a desenfocar de Dios y ellos iban a tener a buscar, ¿verdad? A buscar sus propias respuestas y a obtener sus propios frutos y demás. Otra cosa es, otro ejemplo es Moisés. Moisés murió y dice la Biblia que no se sabe dónde está enterrado, porque Dios lo enterró. Pero si ustedes se van al libro de Judas, ahí se menciona que hubo una batalla entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Muy probablemente el diablo sabía que si resucitaba a Moisés o se disfrazaba de Moisés, podía engañar a las personas, podía engañar a los judíos también. Entonces, Dios tuvo cuidado allí. ¿Para qué? Para que no se presentara esto. Dios no comparte su adoración. Un maestro nuestro, cuando estábamos estudiando en el instituto, él nos daba la clase de geografía bíblica. Y ellos hicieron un viaje. Su maestro lo llevó a conocer ahí diferentes lugares de Jerusalén y de allá. Y él nos contaba, hay tours para todos. Si usted es católico, hay tours para católicos. Si usted es cristiano, hay tours para cristianos. Si usted es ateo, si usted no cree en Dios, también hay tours para ateos. Entonces,
la gente sabe a qué grupo dirigirse. Entonces, en una oportunidad, ellos fueron al Valle de Ela. Al Valle de Ela. ¿Qué sucedió en el Valle de Ela? Eso nos daba la clase del profesor, ¿verdad? Y ahí se menciona que fue la pelea entre David y Goliat en el Valle de Ela. Entonces, el guía les dijo la advertencia a ellos. Miren, este es el Valle de Ela, aquí sucedió esto, y les contaba la historia y demás, ¿verdad? Después el maestro de ellos los llevaba a un lugar y les explicaba y predicaban y todo ahí. Sucedió algo. Les dijeron, el guía les dijo, no agarren piedras de aquí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hizo él y otras personas? Agarraron piedras. Después, como ellos se quedaron y fueron los últimos en salir, él le preguntaban, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? A diario llegaban volquetas, 2 o 3 volquetas, a regar piedras, a tirar piedras al Valle de Ela. ¿Por qué? La gente se las llevaba. La gente se las llevaba. ¿Por qué hablo de este punto entonces? Porque somos dados a tener un recuerdo o a buscar, wow, mire esto, que no sé qué, y nos desenfocamos de Dios y ponemos nuestro objetivo o nuestra fe en las cosas físicas. Entonces, buscar el jardín del Edén. Entonces, Dios tuvo cuidado y dijo, no vamos a dejar la ubicación exacta del jardín del Edén. Entonces, no hay ningún problema en eso y podemos creer que Dios tiene el control. Dios tiene el control y Dios siempre sabía por qué lo hizo, por qué hizo las cosas. Pero podemos seguir investigando ahí más adelante. Bueno, ahora pasemos a la otra pregunta. ¿Por qué el diablo nos tienta? ¿Por qué el diablo nos tienta? Entonces, es una muy buena pregunta. Vamos a contestarla con la Biblia. Dice, ¿por qué el diablo nos tienta? Porque él es el engañador. Satanás fue el autor del complot. ¿Cómo? ¿Cómo así? Bueno, dice en Juan 8:44, ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Está homicida, mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué el diablo nos engaña? ¿Por qué el diablo nos tienta? Porque él es mentiroso y él es homicida. Nos quiere matar y él es mentiroso, nos quiere engañar. Entonces, vemos la siguiente. Otras características del diablo, porque él es astuto y se disfraza como ángel de luz. Según de Corintios 11:3, dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le hace la advertencia a la gente en Corinto y le dice, el diablo con astucia engañó a Eva. Entonces él es astuto y él engaña. Por eso nos tienta. Otra característica en el 11:14, dice, y no es maravilla porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Tener cuidado, porque hay un grupo religioso, una secta que dice que se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel y le dijo, esta es la Biblia. Esta es la nueva religión. Tienes que seguirla y tienes que obedecerla. Ojo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y esta es una secta muy grande y no se basa en la Biblia su doctrina, sino que se basa en lo que recibieron de este ángel, que es si estudiamos sectas o estudian sectas, pregunten ahí cuál es este grupo religioso que cree esto. Entonces, cuidado si se le presenta un ángel dándole un mensaje que es contrario a la Biblia. ¿Por qué? Muy probablemente es un ángel de luz y tiene que ver ahí con Satanás. Otra característica, porque él es el pecador original. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El diablo desde el principio está. Y lo vemos también ahí en 1 Timoteo 2:14. Es el engañador.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí es bueno y malo, lo vamos a estudiar, ¿verdad? Porque sí, el diablo no engañó a Adán, engañó a Eva, pero Adán cayó, y el pecado se le atribuyó a Adán. Entonces, pero el diablo es el pecador, el primer pecador, y es el engañador, engaña. Mateo 4.3 dice, ¿por qué el diablo nos tienta? Entonces Mateo 4.3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A Jesús mismo también el diablo lo tentó. Entonces, si el diablo tentó aún hasta a Dios mismo, a Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, también nosotros estamos expuestos a las tentaciones. Así que estemos preparados, estemos preparados. Y lo otro, Apocalipsis 22 dice, porque él es el dragón, hablando del diablo, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Aquí nos explica, ¿verdad? Cuando leamos Génesis 3 de nuevo, en esta semana, ahí también se menciona, ¿verdad? Que la serpiente antigua, el diablo y Satanás y el dragón es la misma persona, ¿verdad? Entonces ahí 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, para saber quién es el diablo, quién es nuestro adversario. Pero el futuro del diablo ya está establecido. Génesis 3.15, lo vamos a estudiar. La buena noticia es que Jesús ya derrotó al diablo. Esa es una muy buena noticia. Cualquier cosa que el diablo quiera hacer, no puede si Dios no se lo permite. Y la Biblia ya dejó establecido cuál es el futuro del diablo. 22 lo vimos, Apocalipsis 22. Entonces, si creemos en Jesús, una persona nos decía esto, si creemos en Jesús, estamos del lado de la victoria. Estamos del lado de la victoria. Entonces, una pregunta, ¿en quién he puesto mi confianza? ¿En Jesús? ¿En las cosas materiales? ¿En mis deseos? ¿En la tentación? ¿O he escuchado al diablo y me he dejado engañar? Cuidado, ¿verdad? El contexto de toda la Biblia menciona ahora que somos tentados, las tentaciones vienen del diablo, del mundo, pero también vienen de nosotros mismos. Así que pongamos atención a esto. Y este es uno de los adversarios, pero sabemos que Jesús ya tiene el plan y Él ya nos dio la victoria. Él es victorioso. Entonces, si estamos del lado de la victoria, estamos bien. Bueno, hermanos, fue correcta la respuesta que Eva le dio al diablo. Vamos a contestar en el siguiente video. ¿Cómo Eva pudo haber resistido la tentación? Y nosotros podemos vencer la tentación también. ¿Cómo? Eso lo vamos a contestar. Y otras preguntas las vamos a contestar el día miércoles, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, ha sido un placer. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite.